totalmente, volver a hacer ese ejercicio que era como de la escuela de teatro da un vértigo tremendo, pero es súper enriquecedor. Es como el sueño que todavía tengo, la pesadilla de que como que tengo función y no me sé el texto. Es como esa pesadilla que es como la recurrente en los actores, o sea, como que soñáis que está ahí en el escenario y dices, ¿qué obra era? No me acuerdo del texto, no, eso. Siempre volver a hacer ese ejercicio da vértigo, pero es súper enriquecedor. Revitalizador. Sí. Y bueno, entonces cortos haces posteriormente. ¿Llegas antes al mundo de la televisión? Sí. En 2001, Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Te llamaron? ¿Te vieron? Yo había hecho un teatro en Canal 13, en ese tiempo esos teatros de televisión, Sí. ya en ese tiempo eran teatro en Canal 13, y había hecho un personaje súper chiquitito, porque el director que habían llamado para hacer ese era profesor mío, y me llamó como para hacer una cosita así. Y entonces la productora del área dramática me vio. Y ella me llamó, le dijo y me llamaron a casting. Y el casting lo hacía el director, que era Christian Mason, y el director de casting era el Willy Sembler. Y yo hice el casting y lo hice súper bien. No, en verdad que lo hice bien. Yo sentí que lo había hecho bien y todo. Y no me llamaron más. Y de repente el Willy me dice, lo hiciste súper bien, pero necesitamos que sea más popular, como físicamente, digamos, que me veía muy cuica. A veces es un problema. Y después me fui de vacaciones, y yo trabajaba en ese tiempo en una cosa nada que ver, trabajaba en una corporación de libertad vigilada de menores, como que estaba más de psicóloga que era delegada de libertad vigilada de menores. Estoy haciendo como talleres de teatro y terminé siendo delegada de la necesidad es tanta que, bueno, la cosa es que estaba ahí y tenía vacaciones, y en eso me llama de nuevo Christian Mason y me dice, necesito una reunión contigo. Y yo estaba en la playa, salí, pero viendo, y me dice, no encontré a nadie que lo quisiera el casting también como tú. Pero necesitamos que te vayas al solarium porque tienes que ser más morena. Si la teleserie se llamaba Piel Canela y yo era la hermana de la Piel Canela, entonces tenía que ser un poquito más bronceada. Así que ahí sacrifiqué mi piel, el daño solar. Oye, partiste en Canal 13, es como los futbolistas, Lalu, que estuvo Colo-Colo, la Chile, sí, en todos los equipos. Sí. Canal 13, luego TVN y Mega. Sí. ¿Cómo sientes que ha sido tu crecimiento, si retrocedes en el tiempo? Javier Canela, 20 años. Mira, es súper raro porque es lo mismo que lo del teatro. Cada vez que voy a empezar un personaje en una teleserie siento el mismo vértigo. Que igual esa es la gracia también de esta carrera, como que nunca te sentís como una actriz consagrada. Yo ahora miro para atrás y digo, llevo un montón de teleseries, llevo un montón de tiempo, lo único que puedo hacer es agradecer, porque no sé por qué yo he tenido esa suerte que otros no han tenido. Sí, yo calculaba más o menos, tú has hecho como 40 personajes de los que yo vi ahí, eran como 8 teatros, 25 teleseries, y es meterse en la piel de 40 personajes. A veces, bueno, acabas de terminar una serie, estrenaste, Sin Frenos. Sí. Pero nos va a contar un poco de eso. Me imagino, o sea, si estás haciendo en paralelo papeles, ¿cómo haces eso? Distinto. No, eso no. ¿Estuviste alguna vez haciendo teatro? ¿Sabes lo que sí? Eso cuesta. A ver, yo igual he hecho principalmente televisión, o sea, mi carrera ha sido absoluta y totalmente en televisión. Y he como pololeado así un poquito en algunas cosas. De partida teatro dejé de hacer, la última obra que yo había hecho, bueno, salvo algunas cosas que salen de las teleseries, como obras de teatro que salen como espectáculos, la última que yo hice fue Esperando Guagua, mi hija mayor. O sea, terminé la obra como me tenía que esconder la guata. Y después no volví a hacer teatro porque nunca paré de hacer teleseries. Si tú te fijas ahí, de 25 años de carrera, desde que entré a Pelcán, llevo 27 teleseries. Entonces no paré nunca. Y como que
con niños chicos, y ahí tuve una hija y después otro y otro, bueno, la última fue, pero trabajar de lunes a viernes en la teleserie, que además a veces con escenas nocturnas, o sea, horario súper largo, a veces incluye los sábados, hubo un tiempo en que grabábamos todos los sábados, y a eso sumarle que además me voy el fin de semana a trabajar, o que los ensayos son de 7 de la tarde a 12 de la noche para poder trabajar el fin de semana, o sea, yo dije no puedo porque no traje cabros chicos al mundo y porque tenía otro trabajo estable y que me pagaba bien como para poder hacerlo. Entonces dejé el teatro hasta ahora. ¿Ya cuántos años? ¿15? ¿16 años? Mi hija va a cumplir 17, no 18 va a cumplir. Entre medio sí hice una obra que se llama, que era Casa de Muñecos, que salía de la teleserie. Hicimos gira y viajamos por todo Chile y fue súper entretenido hacer, que también es estar en el escenario. Pero así, teatro, ahora estoy feliz. Eso, cuéntanos un poco las diferencias. Cine has hecho un poco menos, aunque igual has hecho. Primero, hay varios aspectos en que tocar. Por ejemplo, la construcción de personajes es distinto, me imagino. Trabajar, no sé si es tanto en realidad. Cuéntanos un poco la diferencia entre hacer teatro, cine y televisión. Es que bueno, es súper distinto igual. De partida porque en el cine tenéis un personaje que tenéis que mostrarlo en un guión. En un libreto tenéis que elegir cada cosa pero con pinza. Ojalá que me toque porque me ha tocado súper poco cine a mí, entonces me encantaría que me tocara más. Yo creo que ahí es súper importante, y hoy día se está haciendo mucho más en Chile, en el mundo ya se hace tiempo, el trabajo con el coach. En el fondo el análisis de textos con alguien que sabe, que te ayuda, porque tení 90 minutos para mostrar tu personaje. Entonces cada cosa que haces, bueno, y eso es mucho más aún en los cortos, que me tocó ver, en que cada cosa, no solamente la actuación, sino que cada pequeña cosa, cada toma, cada detalle que muestras, cada palabra que se dice, cada gesto que se hace, es absolutamente relevante porque tienes minutos. Entonces no puedes perder el tiempo en mostrar como algo que no valga realmente la pena. Y ese es un trabajo que yo encuentro que es de joyería, es un gran ejercicio. En las teleseries podemos equivocarnos mucho más. Puedo hacer una escena buena y otra que no tanto, y hay escenas, y además la teleserie incluye escenas de relleno, periodos como que igual como que pegan como un guateo. Y claro, tú puedes tratar de sacarle punta al lápiz, pero si la escena no es tan buena, son 90 capítulos con libreto, o sea, son, no me acuerdo cuántas escenas, pero miles de páginas. Entonces es súper distinto. Sí hay que aprovechar los momentos cruciales. Eso no hay que desaprovecharlo. Hay escenas que son icónicas o que tu personaje pasa por algo importante. Y yo igual trato, sobre todo cuando me toca comedia, por ejemplo, trato de meterle chiste o de meterle como de mi cosecha en cada momento que puedo y que cada escena valga la pena. Pero nosotros, por ejemplo, en las teleseries grabamos una unidad, que grabamos de a 2 equipos de grabación paralelos, pero en una unidad se pueden grabar 20 escenas diarias. En el cine grabáis 2. En la serie que grabamos intensamente grabábamos 6. Entonces el trabajo es distinto. Ahora, a mí me encanta la teleserie. Como que hubo un tiempo en que era súper vilipendiado por el mundo intelectual y actoral y todo. Como la fábrica de salchicha. Yo encuentro que ese ejercicio de fábrica de salchicha es maravilloso. O sea, es como la gente que hace stand-up comedy. Yo lo admiro, porque pararte en el escenario, improvisar y tener a la gente ahí, o sea, es un ejercicio tremendo. No, hay una exigencia porque yo pienso también, me gusta mucho el deporte, lo pienso como los tenistas, un buen tenista te rinde en todas las canchas de pasto, arcilla, pero la cancha rápida seguro que es la más exigente. Sí, claro, y quizás uno valora más de repente la arcilla porque se ve más la técnica del jugador, pero cada una requiere habilidades muy distintas.
Y además pasa, lo pensaba hoy día con el tema de las teleseries, por ejemplo, que de repente tienen giros y ustedes no saben el final No lo sabemos. Entonces, yo encuentro que es un desafío muy importante, porque cuando vas a hacer una película, te dan el principio y el final, tienes en tu cabeza estructurado cómo hacer el personaje, pero la teleserie me parece que tiene desafíos bien importantes. Eso es difícil también para calibrar la energía del personaje, porque de repente, no sé, pues llegáis a un nivel así como de euforia o de llanto o de dolor y después te toca algo peor y peor y peor y ya como que, en cambio, claro, en el cine puedes calibrar emocionalmente al personaje también. Sí. Y hoy día estás en reunión de superados y reunión de apoderados. Sí. Es bien particular porque de la obra de teatro nace la teleserie No a la inversa, de Rodrigo Bastidas ambas. Sí. Tiene contenta la situación, me imagino, estás con ambas, grabando y... Sí, estoy en las dos. ¿Comedia? ¿Te gusta la comedia? Sí, me encanta. Pero has hecho también drama. Sí. Es que las dos cosas me gustan, en verdad. Las dos cosas me gustan. ¿Has hecho más comedia o más drama? No sé, yo creo que más comedia parece. Yo, o sea, de lo que vi, hay un corto que sale No me toques, ¿viste tú? Y uno que sale No abres la puerta, bien negacional todo. Sí. No abres la puerta fue bien duro esa serie. Esa teleserie sí, fue durísima. ¿Qué recuerdos tienes de ella? Porque yo también, o sea... Fue una etapa súper difícil porque, a ver, la teleserie yo creo que además fue un poquito antes de tiempo. Estábamos como empezando como el tema como el femicidio, como no empezando, digamos que se te pone de moda, pero sí se estaba hablando más, ya se le había como catalogado el crimen, este nombre, hablábamos de las cifras, pero todavía no venía ningún movimiento, ni de Me Too, ni nada como más. Entonces, en una teleserie un poquito a destiempo, como que no se entendió bien. La gente no entendía por qué era violencia lo que él hacía. Si no le pegan, ¿cachai? Después como que entendimos mucho más. Y de hecho, incluso puede que se nos haya pasado un poco el tejo y todavía estamos calibrando, pero en ese momento la gente no entendía cuál era el abuso psicológico, ¿no? ¿Cachai? Entonces fue difícil. Y además fue un momento en que TVN tuvo muchos cambios. Entonces que TVN quedó descabezado y quedamos súper a la deriva. Voy a hablar con una actora hace poco de TVN también, que estuvo como 20, 30 años, y pensé que una de las cosas que lo afectó mucho fue que al final uno, un buen actor, esto no tiene que ver con tu capacidad como actor en el fondo, de llevarse el personaje a la casa. Y cuando haces personajes tan intensos como este, me imagino, ¿tiene un costo personal? ¿Sabes que yo en eso, yo creo que es súper personal, porque hay actores que se llevan el personaje efectivamente y yo no? No. O sea, como que no tengo esa, no sé si intensidad, soy más racional, también soy súper emocional, pero también soy más racional. Y yo me parece que, o sea, no es que lo piense, es que me lo saco. No. Y también sería bastante injusto para mis hijos, por ejemplo, sí, por eso lo saco, que llegara como con la energía brutal del personaje. Hay personas que son así. Sí. Y el actor pero que por eso también se dice que los actores son coloquillos. Sí. Ya, yo no soy de ese tipo. A mí no me tocó esa parte, no. Esa locura no. Y hay otros personajes de comedia también muy buenos, ídolos. ¿Qué recuerdos te da? Los Separados. ¿Cuál es la que haces como de la señora de Zabaleta? Sí, Separados. Sí. No, ahí tengo un recuerdo más lindo. ¿Sí? Gocé ese personaje. También era divertida esa teleserie. Mira. Sí. Tenía un grupo de amigas ahí. ¿Tienes amigos en el mundo del teatro? Pocos. O sea, tengo lindos compañeros de trabajo con los que como que nos encontramos en alguna teleserie y como que hermoso, pero en verdad mi vida como que no está ahí. Yo tengo mi grupo de amigas, y mi grupo de amigas del colegio. O sea, mi mejor amiga es de quinto básico, y de ahí tenemos como un grupo que de hecho casi toda mi vida son periodistas. Sí. Y mis hermanas también. O sea, todos los elencos prácticamente. Sí. Pero sí tengo un grupito de amigas, por ejemplo, la Katina Uberman, la Ale Fosalda, que vienen de esa época de esa teleserie. Sí. Y hay personajes que realmente tienen roles, o sea, relaciones tan como importantes. ¿Y qué otra teleserie recuerdas así como que? Los 30.
¿Hay alguna que marcó un antes y un después en tu carrera? No sé, pero yo creo que los 30 fue como que marcó un antes y un después un poco en la televisión y al mismo tiempo en las carreras de todo. Porque primero hicimos Ídolos, que fue como la primera nocturna, pero que fue como que demasiado. Había que calibrar también. Y después vino Los 30, que fue como un exitazo. Y ahí se instauró ya definitivamente el horario de las teleseries nocturnas. ¿Y cómo fue eso para ti, empezar a trabajar? Y yo en ese tiempo era súper joven y no tenía 30. Y estaba con Melo, todos mucho más viejos, pues. Con Arredondo, de hecho, estaba en los 30. No, ahí fue súper entretenido. Ahí quedé como en un elenco como siempre como media desgeneracionalizada. Claro. Ay, porque ahí hiciste uno también que sea pareja con Barril. Esa era Ídolos. Esa era Ídolos. Sí. No, Sí. Y Floribella, por ejemplo, estoy dando personajes porque es tan variado. Sí. Floribella también fue súper entretenido porque era infantil. Por eso te tocaba. Era una tercera infantil, así una fábula con la Coda Guasín, que amo. Bueno, ella también es una de las amigas así como que no nos juntamos siempre, pero si nos encontramos o de repente ya juntémonos. Y también, o sea, cariños y adorable. Y en cuanto a, bueno, ya más de 20 años en televisión, esto también se aplica al teatro y al cine, yo creo. ¿Cómo es la evolución de los temas que se tratan? Y es el fondo y la forma, de las formas de grabar también. Mira, ha sido un viaje bastante diverso porque, a ver, yo creo que a mí las teleseries que más me gustan son las nocturnas porque efectivamente tratamos temas como mucho más, con un poco más de profundidad y como de la edad mía en el fondo, que he ido pasando por distintas edades, pero las teleseries vespertinas son mucho más familiares, pero también están enfocadas que el niño las pueda ver, o sea, no hay tanta profundidad. A mí me gustan más las nocturnas, si puedo elegir, que no puedo, pero si pudiera. Y los temarios han sido súper... Hemos pasado por todo, pero yo encuentro que eso es súper entretenido. O sea, que la ficción en general, no solamente las teleseries más evidente porque en el fondo la quena o el que sea jefe de jefe busca que la gente se sienta identificada. O sea, eso es lo primero, que distinto es en el cine o en los cortometrajes, que no es tu primer objetivo. Pero sí creo que la ficción en general es de alguna manera un espejo de la sociedad, de nosotros como chilenos, un espejo que puede ver un reflejo más bonito o un reflejo más feo. O sea, podemos ver las partes oscuras de esa sociedad o las partes más luminosas. Y también es la posibilidad de ver, por un lado está el espejo y por otro lado está también el soñar con un mundo más lindo, el soñar con una historia de amor, el soñar con que las cosas se resuelven de manera como cuento de hadas. Y también, por otro lado, es un reflejo y puede ser un álbum de memorias de Chile. O sea, cuando hacíamos las teleseries que a mí no me tocaron, pero eran de mi canal, Romané, las teleseries con viaje, o las que hace la Ken a veces en el sur, todavía se hacen, también es un testimonio y una memoria viva de nuestra sociedad, de distintos lugarcitos de nuestra sociedad. Y mira, y ahí hay una cosa que yo siempre cuando me preguntan la digo, yo me siento súper orgullosa de las teleseries. Creo que es un género profundamente latinoamericano, que después vinieron las turcas, no sé por qué las turcas aparecieron con teleseries, no tiene nada que ver con ello, pero es súper latinoamericano y nos identifica mucho. Y no pierde el valor, sí, es bien increíble. Nosotros ahora estamos con esta teleserie Reunión de Superados y es lo más alto de la televisión chilena, que ya no es tan vista como antes, pero igual es muy fuerte que todavía la gente quiera ver teleseries. O sea, imagínate que ha cambiado tanto también la industria del cine. La directora, la Jane Campion, directora neozelandesa. Me encanta. Mi película favorita de la vida es La lección de piano. Sí. Bueno, ella dijo, no sé si hace poco, pero dijo que las personas inteligentes antes hacían cine y ahora hacen televisión. Yo creo que tiene que ver también con las series. Entonces ahí, y habla también ella un poco, critica lo que es el cine por lo que había pasado en su país particularmente,
y Estados Unidos, yo creo, de buscar un cine comercial, que hoy día vemos que hay mucho, aún así sigue no habiendo, pero parece que, bueno, grandes actores hoy día hacen series. Entonces tomo el guante de la teleserie, que a mí, bueno, yo de chica también siempre vi teleseries, pero ahora analizándolo y viendo todos estos rasgos que te cuento de lo largo de la historia, en fin, creo que tiene mucha complejidad. Te menciono también la serie porque estás haciendo una serie, entonces ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese trabajo? Ay, para mí fue súper entretenido, también así, fue por casting, hice 80 casting porque esto era para Prime Video, que es súper quisquilloso, y o sea, te dicen desde qué calcetín ponerte, entonces era como súper quisquilloso el proceso de audiciones. Bueno, y a propósito de lo que dijiste antes, claro, en Estados Unidos no tienen teleseries como soap opera, así como nosotros, pero las series eran antes lo que eran las teleseries, y los actores de series eran como más baja clase que los de películas, que los de Hollywood, hasta que lo que dices tú, o sea, de repente los actores de Hollywood empezaron a producir sus propias series y hacer sus propias series, y hoy día el streaming, bueno, nosotros las teleseries también estamos vendiéndolas al streaming. Entonces como que todo ha ido mutando, es bien interesante. Y la serie es raro, es súper raro, para mí fue súper distinto, porque esto ya es mucho más técnico, pero al igual que en el cine, la diferencia con la televisión es que nosotros trabajamos con 3 cámaras simultáneamente. Entonces yo estoy conversando aquí contigo y hay una cámara que nos está grabando a las 2, como en plano general, hay otra que está conmigo y otra que está contigo. En cambio en la serie o en el cine es una cámara, entonces yo tengo que hacer todo mi texto, decirte, hacemos toda la escena desde mirándome a mí, toda la escena de nuevo mirándote a ti y toda la escena en el plano general. Y eso hace que la edición, nosotros en la televisión, la edición es inmediata, después se edita, se le pone música, pero la escena queda lista. En cambio en la serie o en el cine, el editor es el narrador, o sea, puede cambiar absolutamente y hacer humor con estos cortes que te digo es súper difícil. Súper difícil. O sea, yo creo que sé todo de cine y todo, pero no sabía eso, es curioso, todas las diferencias. Sí, es radicalmente distinto porque es muy raro el diálogo, o sea. No, y además como actriz, volvemos al tema de cuando se vilipendiaba un poco el género de las teleseries, te implica a ti tener una capacidad también distinta de saber que le estás filmando de 3 cámaras, o sea, de verdad, volvemos al tema de ojalá que ocupe su lugar la teleserie en algún minuto, porque efectivamente lo que está pasando en el cine, de que los grandes actores están haciendo series hoy día, yo creo que más que nunca reivindica un poco nuestro género, además que dices tú, los latinos tenemos esa identidad con las teleseries, los brasileños y todo eso. Bueno, y los cortos, ¿cómo fue tu experiencia? Ahora vamos a aterrizar un poco en Vitafes como jurado. ¿Habías sido jurado alguna vez? No. Nunca. No, ¿Cómo nunca. fue tu experiencia? Me encantó de partida porque encontré que el nivel estaba mayoritariamente muy, muy bien. Y también porque el proceso de evaluación fue súper riguroso, me encantó. Como que yo decía, cuando me llamaron recién para ser jurado, dije, ¿cómo yo puedo evaluar esto? Como que no sé con qué parámetros, ¿cachai? Y estaba súper claramente establecido cuáles eran los parámetros de evaluación, entonces así fue súper fácil. O sea, yo ni siquiera tenía como cuál era mi favorito, sino que conté los puntos y dije, para mí listo. Entonces fue como y fue súper entretenido hacer. Sí. Yo les recomiendo encarecidamente que los vean. Sí, porque chiquita, han sido, me imagino que la Alicia acá, nuestra directora de Vitafes, pido un aplauso para ella. Algo te habrá contado la historia de Vitafes que lleva 7 años. Han pasado jurados muy importantes, desde tu colega Jaime Vicuña, Piel Canela, que hoy día está en Argentina haciendo una gran labor, hasta, muchos jurados, y Blanca Levin fue una de las jurados. Y ella decía que le había gustado mucho la experiencia porque le había permitido tener un termómetro de lo que está haciendo el cine en este momento. Sí. ¿Y te permitió eso? Porque tú, me imagino, ves mucho cine y todo, pero volviendo a lo que hablábamos antes, muchos estudiantes de cine hacen estos cortos. Entonces, bueno, es que más encima a mí me pasó que yo lo vi con los ojos de que mi hija quiere estudiar cine.
Entonces, también se ve el sello de cada escuela. Se nota claramente como los que son, porque hay algunos cortos que son efectivamente como grabación o como están hechos dentro de la escuela de cine, y otros que ya son más profesionales. Entonces sí, pues se nota claramente eso. Y también, y no, yo, o sea, como María, quiero que los veas, porque la importancia, por ejemplo, de que bueno, que lo conversamos después con el resto de los jurados, que había dos cineastas, o sea, Francisca Alegría Sí. y Ortúzar. Y claro, yo tengo una visión súper distinta de cómo evaluar que la visión que tienen ellos. A mí, por ejemplo, me interesa más el guión y la actuación, obviamente, que a ellos como la cosa técnica, la cámara, la fotografía. O sea, eso, tener distintos cada uno, valorar. Sí. Porque a mí lo que me sorprendió, bueno, a mí me ha gustado siempre el corto, pero ahora vi más. Yo también lo leí en algunos directores, no leí en Campo, pero debe haber sido una también fuente famosa. Hoy día tú en Netflix puedes ver varios cortos de Wes Anderson, de David Lynch, y uno decía que hay más libertad creativa en el corto. ¿Te pareció eso? A mí me pareció, por ejemplo, realmente que hay mucho juego con las texturas, ¿te parece que es algo que te permite jugar más, ser más lúdico? Yo creo que sí, o sea, yo creo que hay más posibilidades del arte. Como que son más artísticos, no quiero generalizar en ningún aspecto, pero en el fondo para conseguirte la plata para hacer una película, igual, sea como sea, estáis buscando llegar a un público más o menos masivo porque tenés que financiarla. En el caso de los cortos, el presupuesto es mucho más acotado. Hay cortos que se pueden hacer de verdad que con amor al arte, o sea, casi sin presupuesto, pero eso te permite una libertad artística, como dices tú, creativa, que yo siento que es como el under del cine. ¿Cómo fue tu experiencia rodando corto? Porque rodaste uno con Francisca. Sí, el primer corto de Francisca Alegría, que me fue tan bien. Le ha ido también. Le dije el otro día, cuando estábamos en la deliberación de los cortos, le dije que ella no se acuerda, pero ella me dio a mí un consejo que no se me olvidó nunca más. Me dio una indicación. Normalmente, sobre todo en la televisión, que no me escuchen los directores, pero no son tan buenos directores de actores. Eso te iba a preguntar. Sí manejan un equipo gigante, leen el guión, bla, 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 pero la dirección de actores normalmente es bastante pobre. Uno tiene que como que rascárselas con sus propias uñas. Entonces, cuando llega un director, en el formato que sea, y te da una buena indicación, ¡ay, se agradece tanto! Y ella era como, no me acuerdo mucho, pero yo tenía que estar triste porque mi hermano me había abandonado con mi mamá, una mamá maltratadora, qué sé yo, y yo tenía que decirle una frase que decía, me dejaste sola, y ella me dijo, dísela como si le estuvieras diciendo, no me dejaste chocolate, te comiste el chocolate. Y claro, tenía otro peso, porque si yo actuaba en la tristeza de que me dejaste sola, es como darle igual. En cambio, dicho de esa manera, era tan sutil, quedó tan bonito. Sí. A ti, sé que te iba a preguntar eso, mira, o sea, no tenía tantas preguntas, pero siempre me ha parecido súper interesante la dirección de actores, porque hay grandes directores, creo que Woody Allen es uno, que no te dan muchas indicaciones, te dan una libertad absoluta. Y un buen director de actores para ti o en general es uno que te dice tienes que hacer esto. ¿Cuál es un buen director? ¿Cuáles son las cualidades de un buen director? Depende del director, porque mira, por ejemplo, un director que te dice tienes que hacer esto, pero tú no lo admiras, te pone en jaque y es como, y uno siempre le hace como un poquito el gallito. A mí a veces me ha pasado como, sí, no, lo que pasa es que vamos a hacerlo un poquito más, no sé qué. Y yo le digo, ya, y la hago exactamente igual, y él cree que la hice más, él cree que lo hice mejor. No importa. Yo le digo, sí, pero cuando te toca un buen director, mira, me tocó en una obra de teatro hace 1000 años atrás, que era Guillermo Calderón, cuando llegó a Chile. Me dirigió en una obra a mí y a un par de compañeros, fue la primera obra que hizo, venía llegando a Estados Unidos. Y yo, con mis compañeros, estábamos haciendo una obra que no entendíamos absolutamente nada. No sabíamos qué estábamos haciendo. A mí me hizo cantar en inglés,
para arriba de una mesa, después no sé qué, o sea, teníamos una coreografía, aprendía con una coreógrafa, pero no sabíamos realmente qué era lo que estaba haciendo. Y el día del estreno, como que lo que el público vio fue algo que nosotros no habíamos visto. Y recién ahí entendimos, pero él es un artista, ¿cachai? Esa es la diferencia, trabajar con un gallo que tú te confiáis porque es un artista y yo decía, ya, lo que quiera lo voy a hacer, yo soy una marioneta, me da lo mismo, pero en esas manos. ¿Y quedaste contenta como jurado? ¿Te gustó? Sí. ¿Eres como consumidora habitual de cortos o te...? No tanto, y de hecho como que me reencanté con el formato. Porque me pasa también, bueno, esto en la vida, me pasa con las novelas y los cuentos. Sí. O sea, yo soy de novela larga, el libro mientras más largo mejor. Pero de repente te encontráis con, no sé, pues, con una Mariana Enríquez y sus cuentos para dormirse en la cama, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero que como que son un cachetazo rápido, efectivo. El corto tiene eso, que tiene que como aprovechar el tiempo al máximo para pegar un batatazo emocional o visual o lo que sea, pero como que no hay pérdida de tiempo. No, es bien interesante, yo tampoco he visto cortos, pero es recomendable hacerlo porque, no sé si les pasa a ustedes, pero hoy día con toda la tecnología está pasando mucho que a uno le cuesta concentrarse, digamos, y como que, entonces me pasa con las novelas a veces, con las películas, y un corto te permite como dosificar información. A mí cuando me mandaron la cantidad de cortos que eran, dije, uy, no voy a tener tiempo, ¿cuándo voy a hacer esto? Y fue súper entretenido y súper rápido. Sí. Como que va y otro, y todo demasiado diverso, demasiado distinto. Entonces cambié de una cosa a otra absolutamente distinta. Es muy artístico. Sí. Vamos a hacer preguntas. Si alguien quiere preguntar. Sí. ¿Sabes qué? Con respecto a lo que me contaste en la coca, yo siempre estaba metida con eso, porque yo me acuerdo que había visto la película Rodante, con el humor, qué sé yo, y ella dijo que cuando había hecho a Intro de él, estuvo como 4 años fuera de la serie. Y fue tan salvaje eso. Y yo vi una escena de video que no me acuerdo ni qué otra serie era. El que yo terminé súper mal. Una escena en la noche. Cuando me matan, Parece en los 30. Y yo compré por mí, por ti. Dije, ¿cómo murió esta mujer? O sea, la mataron de otro día. Jamás tenía la idea de la menor. Pensé que había 4 años fuera de escena porque moría. Entonces, yo de verdad te creo, por supuesto, obviamente. Pero de verdad no sé cómo salir para nada ahí y llegar a la casa a la niña como está, ¿viste? Sí. Sí. Porque yo quedé pésimo. Bueno, no, es que bueno, esa escena sí fue dura. Me tenían que. No. Él era un asesino en serie, Sí. era en los 30. Que era Álvaro Rudolph, era un asesino en serie que iba matando mujeres. Y yo fui la última la que mató. Y además me abrió así, no, una escena en que me agarraba el pelo. Fue tan violenta que tuvieron que cortar cosas. Yo me tuve que tirar al agua de noche en una piscina en la dehesa en invierno, con el maquillaje que me habían abierto. O sea, ¿Y te llegaste a tu casa? llegué a mi casa, no, sabes que no me acuerdo como algo. A ver, igual yo hice una de mis preparaciones como actriz fue una técnica que la desarrolló Susana Bloch con Humberto Maturana, que ellos hicieron un estudio que en el fondo era como no para actores, sino que aprovecharon a actores para hacer un estudio sobre las emociones. Cuál era el patrón respiratorio, el patrón de tensión o relajación corporal y la máscara facial. Y descubrieron los actores que fueron como los conejillos de India de este experimento, en el fondo, que se podía entrar y salir de las emociones de manera mucho más rápida que tratando de recordar algo triste o tratando de matar a la mamá para poder llorar en la obra de teatro, en fin.
Y ellos, ese primer grupo de actores que hizo esto que se llama Alba Emoting, el alba de las emociones, lo enseñó a varios actores y yo tomé el curso ese. Y creo que eso sí me ha ayudado mucho, porque en el fondo yo sé cómo respirar para tener pena, para tener angustia, para llegar a niveles de miedo, por ejemplo, que yo nunca en mi vida voy a experimentar, o que ojalá nunca experimente, físicamente. Y al mismo tiempo también sé salir, cómo respiro para que... Y listo, salió. Y también que... Perdón que me explaye en esto, pero creo que ahí donde tú hablas hay una diferencia también en mi caso. Por ejemplo, una teleserie que a mí me marcó mucho más, como que me la llevaba más para la casa, fue Hasta Encontrarte, porque estaba basada en hechos reales. Y eso a mí me daba como pensar que esta mujer que le quitaron a su guagua, que estaba basada en hechos reales. Entonces eso me costaba mucho más que algo que aunque puede ocurrir en la casa al lado, pero que es puramente ficción. Sí. Tiene una fundación ella. Sí, porque no te encontraron basada en la historia de la mujer que se venció en la discoteca de Concepción. Ah, no, pero esa es Vuelve Temprano, esa es Matute Jones. Ese es el caso Matute Jones. Sí, es claro, ese tipo de historias sí son mucho más difíciles de... Pero igual, así como uno hace el ejercicio de entrar en la emoción, yo creo que es súper importante como actor también hacer el ejercicio de salir. Porque si no, imagínate, te tocan puros personajes tristes, va a ser una persona deprimida, no puede ser. O sea, uno tiene que lograr a mi gusto. Oye, lo que dice de las teleseries también lo dijo José Noriega, lo reivindicó las teleseries, dijo que para ver si el alcalde no sé dónde. Eso no pide. Había reivindicado las teleseries, sí. Bueno, imagínate la cantidad de teleseries que hizo. Vivan las teleseries antiguas. Que vivan las teleseries antiguas. Todas. Pregunta. Quizás tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo tú aplicaste en lo concreto tu carrera de psicología en la actuación? Es que en algunos momentos me permito como que se da para aplicarlo concretamente y otras veces no ocurre, depende del personaje. Pero por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en la última teleserie que hice, que se llamaba El Señor de la Querencia, Leontina era un personaje súper oscuro, que era como que estaba súper dibujado, como que era rígida, mala, porque mala. Y a mí me encantó encontrarle como otras capas, o sea, de dónde viene eso, cuál es su falencia, dónde está, qué es lo que busca, qué es lo que no tuvo, por qué se aferra a este hombre que la maltrata, porque también la trataba pésimo, y es capaz de hacer todo por él, y yo desde ahí la compadecí profundamente. Entonces la quise mucho, yo, como que me encantaba, incluso le encontré, siento yo, una tecla de humor a un personaje que no tenía por dónde ser como medio divertido, pero como que también era medio caliente, perdón que... Entonces yo le exploté esa parte, ¿cachai? Que era como que una persona que necesitaba fuego en su vida. Y así uno va encontrando como otras capas que aparecen y que tienen que ver con eso. Entonces yo, por ejemplo, ahí trabajo como la biografía del personaje, o sea, yo le hago una historia, su origen, el maltrato que tuvo cuando chica, la familia que tuvo, o quién la abandonó, no sé, le invento un trauma que nadie lo sabe, que solamente lo sé yo, no sé ni se lo digo al director, pero yo lo manejo. Y ese secreto le da al personaje una capa más profunda que nadie se entera, pero es mío. Como consistencia. Sí.
Claro, mira, yo te lo comento, te lo pregunto porque yo estudié un año y medio, una carrera que era más del área de la biología, y después me cambié a diseño gráfico. Y toda mi carrera de 30 años aplicando toda la parte biológica a la parte del consumo. Imagínate, súper rebuscado. Y fíjate que es una fórmula que me ha funcionado, entonces me llamó la atención que estoy estudiando psicología, qué potencial para hacer eso. Y Sin Frenos, que es la última tuya que he visto, porque no veo muchas veces. Me encantó y odié tu personaje, me caía ahí tan mal, entonces yo digo, cuando me olvido del actor, está estupendo, está genial. ¿Cómo es la relación con la contadora? ¿Con la Javiera? Sí. Súper bien, es que ella me encanta. Yo la conocí y la conozco un montón porque mi ex marido trabajaba en Casado con Hijos con ella, o sea, como que familiarmente nos conocemos mucho, los niños, los maridos, el ex marido, en fin. Pero no me había tocado compartir escenario con ella, o sea, como que me tocara con ella, nunca me había tocado trabajar con ella a mí. Yo la encuentro seca, maneja la comedia a la perfección, es una actriz súper generosa. Es chistosa en general. Es chistosa, sí, es chistosa. Parece que ella es chistosa. Sí, sí. Un agrado, ¿verdad? Trabajar con ella. Simpática, yo creo que es muy transparente. O sea, no la conozco como tú, pero me da la sensación de que es así. No, y también hace stand-up, hace, o sea, comediante. Luz, hola, dos preguntas. Recuerdo que tú en TVN tuviste un personaje que era acosada por Alejandro Trejo. Eras una secretaria y que él te acosaba, se agachaba y te miraba los calzones. ¿Te En un acuerdas? capítulo ¿No? de Un algo. episodio. ¿Qué? Es que no me acuerdo. Era, pero ¿cómo te puedes acordar de algo así? Sí, sí. No, pero no me preguntes Lo nada, eso me hablamos, acordé. no, claro. Lo hablábamos afuera antes de que comenzara el Vitafest. Sí. ¿Qué te parece que ahora existan un grupo técnico y humano que te va conteniendo, esta especie de coach? Y sobre Sí. también lo que decía la señora al principio, ¿crees que en algún momento la inteligencia artificial podría, la emoción, la voz, ustedes en el plató, cambiarlo como lo hizo Al Pacino en el 2002 con la película Simón? ¿Te acuerdas que computacionalmente creó Sí. a una casi modelo? Ahora la inteligencia artificial ha avanzado más aún, muchísimo más aún. A ver, primero, la primera pregunta, lo de la coordinación de intimidad. Sí, pues ahora trabajamos con un equipo a propósito de todo lo que ha cambiado la sociedad y el lugar de la mujer y el Michu y todo. Hoy día tenemos un equipo que se llama Coordinación de Intimidad, que es maravilloso. Porque además de que hacen crecer las escenas, uno se siente efectivamente mucho más cómoda, mucho más segura, se habla, es consensuado, yo digo lo que puedo, lo que no puedo hacer, lo que quiero y lo que no quiero mostrar. Y también es súper cuidado el contacto físico con el compañero, que también eso se agradece infinitamente. Y también el equipo técnico que está presente, o sea, porque desnudos o escenas de sexo van a ver en el cine o en el streaming, en la televisión ya cada vez menos, pero por lo menos en las que me toca a mí, menos mal. Pero en el cine siempre va a haber, pero en el fondo que esas escenas que son más delicadas sean con real cuidado, con personas especialistas que tienen estudios, que tienen certificados, es un agrado. Y además tienen materiales para eso, o sea, pues, no sé, porque no quiero entrar en detalles, pero sí, hay como cosas para que todo sea más cómodo. Por ejemplo, si te toca, no sé, pues, tener contacto físico directo con otro compañero, te ponen una especie como de pelota de fútbol muy gruesa, desinflada, o sea, no hay contacto real. Entonces, sí, súper distinto. Y con respecto a la segunda pregunta, yo ahí tengo, no sé, yo quiero pensar que hay algo en las emociones que es contagioso y que no es solamente de lo que uno ve, sino que es como cuando chica iba a
y llamaba a una, y aparte le decíamos nosotros, y a una le daba miedo y se empezaba a contagiar y terminaban todas muertas de susto. O cuando alguien le da un ataque de risa en la misa, o en alguna parte, en un lugar público, la risa también es contagiosa, las emociones son contagiosas. Y esto es real, o sea, cuando tú ves a una persona real llorar porque le pasó algo espantoso, tú también te emocionas. Uno va a un funeral y llora y no conocía al muerto, ¿cachai? Entonces, eso yo tengo la esperanza de que ese componente que es como intrínsecamente humano, la IA no lo pueda copiar. Pero no sé, a lo mejor es tan capaz que hasta eso. Pero tengo la impresión de que la emoción también va ligada no solamente a cómo lo que uno ve, sino que a lo que huele, no sé. Como que la emoción tiene que ser real para que sea realmente contagiosa. Me da la impresión. Bueno, eso pasa también en el teatro. En el teatro que tú ves las emociones como experiencia, yo creo que el teatro, volviendo un poco a todos los géneros o todos los formatos que maneja, se vive eso de las emociones. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos? Oye, bueno, agradecerte, qué más decirte, ha sido una agradable conversación, muy entretenido, ojalá que tú también te hayas entretenido. Muchas gracias. Quiero, bueno, si puedes ir, dejarlo a todos invitados. Sigue VitaFest este fin de semana en Lomata, al aire libre. Está el domingo un Oscar, o sea, la película, el corto que ganó Cannes este año, que es una maravilla. Hay un corto de Néstor Cantellano, un compañero, con la María Olgamate también. Está muy... Sábado domingo en las puertas a las 7 lo mata y las proyecciones empiezan a las 9. Sí, Un cuarto de la 9. Así que eso es. Bueno, Aprovechenlo porque están súper buenos. súper buenos. Sí. Sí, son buenos, variados y eso, fue un gusto y muchas gracias. Muchas gracias.